Bueno, pues vamos a dar comienzo entonces a la clase. Os recuerdo que prácticamente estamos terminando ya el contenido de la materia y que hoy ya finalizaremos todo lo que era la parte teórica y los casos prácticos por tema y que a la vuelta después ya de las vacaciones de Navidad, pues nos dedicaremos exclusivamente a hacer casos prácticos que los he publicado en la plataforma, cuáles son los que vamos a hacer, pero al final de clase ya también lo comentamos un poco y vemos qué casos prácticos son y etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por lo tanto, vamos a nuestro objetivo, que nuestro objetivo es básicamente ya ir dando por finalizado todo esto, las cosas, 3 o 4 cosas que nos quedaban por terminar. Entre ellas, lo primero que nos quedaba por finalizar era el tema de la eliminación de dividendos internos. Es decir, vamos a entrar en la problemática de qué ocurre cuando una entidad o dos entidades dentro de un grupo, una reparte dividendos a la que tiene las acciones de ella. Es decir, la dominada normalmente reparte dividendos a la dominante, ¿no? Por el control, por las acciones que tiene de ella. Entonces, vamos a ver la casuística que se puede generar. Pues claro, fijaros que cuando se reparten dividendos, esos dividendos, cuando se agrega la información para la consolidación, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se agrega la información, lo que ocurre es que es como si se tuviera uno repartiendo dividendos a sí mismo, porque formamos una unidad económica. Es decir, si tenemos una entidad A, una entidad B y se agregan para la consolidación, al final la unidad económica A más B, si se han repartido dividendos entre ellos, eso es ficticio. Si tú no te puedes repartir dividendos a ti mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver dos posibilidades, dos casuísticas que se dan en el tema de los dividendos. Muy fáciles, por otra parte, lo único que, bueno, hay que saber un poquito, cogerle de qué va, ¿no? Pero se entienden bastante bien. Y las dos casuísticas que vamos a ver, en la que vamos a hacer referencia, son las siguientes. La primera de ellas va a hacer referencia al tema de una concesión de dividendos que proviene de resultados de ejercicios anteriores. Es decir, en un año X hay un resultado, pero el dividendo realmente se reparte en el año X1. Claro, cuando se reparte en X1, si la operación, digamos, de elementos a eliminar aparecen en X1, pero realmente eso en realidad nunca tendría que haber aparecido, porque ese resultado que se está repartiendo en teoría debería haber quedado en los resultados del grupo, ¿vale? O en la reserva, en definitiva. Por lo tanto, vamos a ver cómo se ajusta la cuenta de pérdida y ganancia, o sí, porque claro, el que recibe el dividendo va a recibir un ingreso, por lo tanto, ese ingreso lo vamos a tener que eliminar. Entonces, vamos a ver cómo vamos a eliminar el ingreso a través de la cuenta de pérdida y ganancia y le vamos a reconocer a la cuenta de reserva, que es donde teóricamente tendría que haber estado si no se hubiese repartido el dividendo, que es en realidad. Y eso lo vamos a estar haciendo en el año X1. Y de tal manera que, claro, como el que lo ha recibido en X1, pues tendríamos que anular el ingreso correspondiente de ese año con el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia. Esa es una casuística primera, la primera casuística. Vamos a hacer un caso práctico y veréis que realmente no tiene mucha dificultad de entendimiento. Hay que entender que estamos imputando a la cuenta de reserva. Eso es la única, digamos, el único punto interesante que hay que retener, ¿no? Entremos en el caso de este 35, que es el caso, repito, de una entidad que reparte un resultado, claro, reparte dividendo, perdón, de un resultado del año anterior, porque os recuerdo que los dividendos no se reparten en el año que está procediendo en la actividad de resultados. No, se reparten una vez se ha cerrado la cuenta, no sé qué, se aprueban por la Junta General de Accionistas y se reparte el dividendo. Es decir, pero se reparte del resultado del periodo anterior. ¿De acuerdo? Y esta es un poco la problemática que tiene este tipo de situaciones. Bueno, vayamos a resolver, repito, este caso 35. El caso este 35 lo que nos dice es lo siguiente. Dice que la sociedad
dependiente F, participada al 90% por M, sociedad dominante del grupo, ha pagado en dividendos a M en el ejercicio X2, que procede de los resultados de X1, un importe de 100 unidades monetarias. Es decir, le ha pagado a M de su resultado de X1, es decir, que estamos actuando en el resultado de X1, pero realmente ahora mismo estamos en el X2. ¿Entendido? En el X2. En el X2 resulta que M recibe un ingreso. Sí, vamos a ver qué es lo que ha hecho cada una de ellas en X2, en la contabilidad individual. De esta manera lo vamos a entender muchísimo mejor lo que habría que hacer. Es decir, ¿qué ha hecho en su contabilidad individual la empresa dominada y qué ha hecho la empresa dominante? Es decir, la que recibe el dividendo. La empresa dominada, F, es la que reparte el dividendo. Ella lo que habrá hecho es dividendo a pagar a tesorería. Claro, este dividendo a pagar es la anulación de una cuenta de pasivos que venía de un reconocimiento previo. Porque sabéis, como ya no tengo que explicarlo, que esto viene de la contabilidad financiera, cuando se reparte el resultado, ¿no? Estamos repartiendo el resultado, la empresa reparte la cuenta de resultados y hacen pérdida y ganancia A y reparten el resultado. Reparten a reserva de no sé cuánto, a saneamiento de pérdida, no lo sé. Va repartiendo sobre todo a un reparto de reservas obligatorias, reservas voluntarias, de saneamiento de pérdidas, ese tipo de cosas. Pero hay una partida que también que aparece, que es cuando decide repartir a los accionistas dividendos. Entonces ahí aparece en el reparto de resultados, como muy bien, repito, sabéis vosotros, aparece dividendo a pagar, ¿vale? Pérdida y ganancia a reserva, no sé cuánto, dividendo a pagar. Bueno, y cuando llega el momento del pago del dividendo, la empresa que paga el dividendo lo que hace es anular el pasivo, ese dividendo a pagar, a tesorería. Es decir, este es el pago del dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el pago realmente del dividendo. Con lo cual, perfecto, paga el dividendo a pagar a tesorería. Eso es lo que hace la sociedad dominada que reparte dividendos. Pero ¿qué hace la sociedad dominante, que es la que recibe el dividendo? Pues ella recibe en tesorería, pero recoge un ingreso por dividendo. Es decir, ella lo que tiene que reconoce el ingreso por dividendo ese año. La cuestión es que esto está ocurriendo en el año posterior al resultado real. Cuando todo esto se agrega, es decir, cuando esto pasa a ser F más M en la consolidación, nos aparecerá, ¿qué cuenta nos va a aparecer? Evidentemente, en la cuenta de balance, lo único que aparecerá será en la cuenta de resultados, ¿no? Ese ingreso que M ha llevado a la cuenta de resultados. Eso es lo único que va a aparecer. Y bueno, y en la cuenta de periganancia, el ingreso por dividendo. Eso no puede aparecer ahí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que cuando tú haces F, en este caso F más M, aparezca un ingreso por dividendo. Es como si yo me hubiese concedido un dividendo a mí mismo. ¿Entendido? Entonces procedemos a la eliminación. Y ahora pensamos, bueno, ¿cómo hacemos? Imaginemos, no hay dividendo, tenemos que eliminar ese dividendo. Si eliminamos ese dividendo, quiere decir que eliminamos ese ingreso. Pero ¿dónde estaba ese ingreso entonces? Ese es un resultado que no se hubiese repartido, no se hubiese reconocido como ingreso. Vale, ¿y dónde estaba? Estaba en el año X1, estaría en una cuenta de resultados. Y en el año X2, ¿dónde estaba? En la reserva. Por lo tanto, donde tendré que actuar es en la reserva, quitárselo, es decir, tendré que reconstruir la reserva, que es donde debería estar ese ingreso si no se hubiese repartido el dividendo. Esa es la idea. Por lo tanto, en consolidación, ¿qué es lo que hacemos en consolidación? En consolidación, lo que haremos en consolidación será realmente reconocerle en reserva esas 100 unidades monetarias que no deberían haberse repartido dentro del grupo. No se habría reconocido dentro del grupo. Por lo tanto, la vamos a reconocer como un incremento de la reserva. ¿Por qué? Porque era en el X1, en el X2 ya debería estar en reserva. Por lo tanto, se lo quitamos ese ingreso
de este año que lo ha llevado la dominante como ingreso, se lo quitamos de la cuenta de pérdida y ganancia y se lo llevamos a la cuenta de reserva, que es donde teóricamente el grupo lo debería tener si no hubiese sido ese reparto de dividendos. Por lo tanto, reconstruimos la reserva a 100, ¿vale? Que es donde debería estar, y se lo quitamos a pérdida y ganancia. ¿Cómo se lo hemos quitado a pérdida y ganancia? Evidentemente, abonamos el saldo de pérdida y ganancia y le quitamos el ingreso por dividendo. Y en ese momento lo que aparecerá será únicamente la reserva del grupo. Ahí. ¿Entendido? ¿Lo habéis entendido, sí o no? ¿Alguna pregunta? Esto es, no tiene más. Realmente en X1 no hay ajuste porque nosotros estamos en X2, porque este dividendo se paga en X2. Por lo tanto, en X1 lo único que ha habido es como mucho, que no creo ni siquiera, es que en X1 no ha habido nada, porque estaba pensando que podía haber reconocido, pero eso lo vamos a ver ahora. Es decir, en X1, de este reparto, si el reparto es de esta manera, no hay nada, se obtiene el resultado al final del X1, se ajusta y se propone un reparto de ese resultado y se reconoce el dividendo a pagar. Es decir, pero el dividendo a pagar es la contabilidad individual, por eso lo anulamos aquí, ¿no? Previamente había habido un reconocimiento de ese dividendo a pagar. Pero en consolidación, realmente lo único que hacemos esto es reconocer en la reserva lo que no tendría que haber salido de ahí, porque cuando es las dos unificadas, efectivamente no existe. Pero como se hace, porque son individuales, bueno, nosotros lo tenemos que ajustar. Le quitamos la cuenta de pérdida y ganancia, ese ingreso, evidentemente, y se lo llevamos a reserva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eliminamos el ingreso de esa cuenta de pérdida y ganancia. ¿Entendido? ¿Entendido, sí o no? Sí, muy bien. Pues esa es la problemática, solamente. Que penséis que cuando se reparten dividendos, se reparten de resultados de ejercicios anteriores. Y como se tiene que unificar las dos, efectivamente, tenemos que eliminar, tenemos que pasarlo o poner ese ingreso reconocido, se lo tenemos que quitar para ponérselo en reserva. Esa es la única dificultad que tiene. Bueno, vayamos a la segunda posibilidad, a la segunda casuística que podemos ver, que es esta, que es cuando hay una entrega a cuenta. Es decir, que era un poco lo que iba a decir antes, pero no era el caso todavía. Sí, cuando las empresas entregan dividendos a cuenta, y eso lo hacen durante el ejercicio. Ese sí lo hace durante el ejercicio. Es decir, si estamos en el X1, durante el ejercicio, dice, pues este año, como tenemos resultados, estamos viendo que tenemos buenos resultados, vamos a mantener contentos a nuestros accionistas. Y le vamos a entregar un dividendo a cuenta. Es decir, le entregamos un dividendo a cuenta de futuros dividendos. Es decir, que eso sí lo hace el año de que está trabajando para el resultado. Entonces, lo que sí vamos a hacer, como está aquí, ya lo vais a ver, en un ejemplo que se ve muy claro, sería eliminar ese dividendo a cuenta y del ingreso de quien lo ha percibido. Bueno, vamos a hacer el ejemplo y veréis que es exactamente ese asiento que estáis viendo aquí. Pero con el ejemplo, pues se ve claramente, y vamos a hacer el caso este 36, que veréis que se ve clarísimamente. Dice lo siguiente, el caso 36. La sociedad dependiente B, participada al 80% por A, sociedad dominante del grupo, ha repartido dividendo a cuenta. A cuenta. A en el ejercicio X1, por un importe de 100 unidades monetarias. Es decir, estamos en el ejercicio X1 y está entregando un dividendo de ese resultado de ese año, pero lo entrega a cuenta del futuro. Por lo tanto, pensemos también nuevamente para comprender mejor qué ocurre en estos casos. Lo mejor es siempre ver lo que ha hecho cada uno en su contabilidad individual. Es decir, estamos, repito, en X1. ¿Qué es lo que ha hecho en su contabilidad individual A y B? La sociedad B, que es la que reparte el dividendo, habrá puesto dividendo a cuenta a tesorería. Y dividendo a cuenta es una cuenta de crédito. Es decir, ella tiene un crédito para descontarlo cuando reparta el dividendo real al año siguiente. Por lo tanto, está generándole un crédito a ella. ¿De acuerdo?
un dividendo a cuenta. Y la sociedad A, que es la que ha recibido el dividendo, ¿qué habrá hecho? Pues tesorería a ingresos financieros. Efectivamente, lo ha metido en su cuenta de ingresos financieros. Ahora llega el 31 del 12 del X1 y se provoca la consolidación y se agrega A más B. Y de pronto aparece dividendo a cuenta en el activo del agregado y una cuenta de ingreso por dividendo a cuenta. Y dice, oh, esto no puede ser. Esto no, nosotros no nos podemos dar dividendo a cuenta a nosotros mismos. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que hace? Evidentemente, lo que hacemos es mucho más fácil y se entiende mucho mejor que el anterior. Es eliminar el crédito y el ingreso. Es decir, lo que tendremos que hacer en el balance es eliminamos el dividendo a cuenta, que es un crédito, ya no existe, evidentemente lo hacemos con cargo a la cuenta de perganancia, que es la que va a eliminar el ingreso del agregado. ¿Entendido? ¿Vale? Fijaros que estamos quitándole el ingreso a quién, a quien lo recibe, que es quien lo recibe, la receptora. ¿Vale? El dividendo a cuenta lo hace quien lo entrega. ¿Eh? Y este, efectivamente, si vemos el esquema que había puesto aquí, ¿veis? Le quito el dividendo a cuenta con la cuenta de periganancia y le quito el ingreso a quien percibió el ingreso. ¿Lo habéis entendido? ¿Se entiende bien? Es una simpleza, es decir, es simplemente deshacer una operación de dividendo. Porque, repito, ¿cuál es la idea? La idea es fácil. La idea es que nosotros, si agregamos dos entidades, no nos podemos repartir el dividendo a nosotros mismos. Y entonces tenemos que eliminar todo este proceso de dividendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues con eso daríamos por terminado, si lo habéis entendido, ahora sí que ya damos por terminado el tema 4. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de este tema, alguna cosa que tengáis por ahí. ¿Alguna pregunta? Vale, pues si todo va bien, como dice Fátima, vamos a dar por cerrado el tema 4 y nos vamos al tema 5 para verlo de una manera. Ya he dicho que este tema lo tenéis que ver vosotros, lo tenéis que leer porque no aportan tampoco gran cosa. Es decir, es de lo que ya conocéis, saber que lo que hemos visto se integran en las cuentas anuales, en el modelo de cuentas anuales. Por lo tanto, no tenemos tampoco mucho que decir, es decir, porque es repetir aquello que ya habéis estudiado en varias ocasiones a lo largo del grado sobre las cuentas anuales. Es decir, que nosotros únicamente matizar algunas cosas que se van a incorporar en las cuentas anuales, de consolidadas. Lo único, pues recordaros que efectivamente, las cuentas anuales consolidadas están formadas por el balance consolidado, la cuenta de pérdidas consolidada, el estado de cambio de patrimonio consolidado, el estado de flujo y la memoria. Nosotros realmente hemos trabajado solamente con el balance y la cuenta de pérdida y ganancia. Y ese es un poquito a lo que vamos a mantener un poquito quizás más de atención. Bueno, y la memoria porque llama la atención cómo cambian los epígrafes de la memoria en la primera parte, ¿no? Después, el estado de cambio de patrimonio neto y estado de flujo, mira, no podemos decir mucho porque como no lo hemos trabajado, tampoco sería cuestión de sencillamente que sepáis que hay un estado de cambio de patrimonio neto consolidado y un estado de flujo también un estado de flujo de efectivo consolidado. También hay un informe de gestión consolidado, pero que mantiene un poco la misma línea. Lo único que pasa es que esto se hace con agregación de los grupos de empresas, de las empresas que forman el grupo, el perímetro de consolidación. Pero la verdad es que tampoco cambiaría mucho. Es decir, los objetivos que nos planteamos en las cuentas anuales consolidadas pues son los que ya conocéis. Es decir, que se formulen con claridad y que reflejen la imagen fiel. Ese es realmente lo que se persigue con estas cuentas. Es decir, que demos la imagen fiel de todo el perímetro de consolidación de estas empresas que consolidan, ¿no? Y podríamos responder a una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿a qué fecha debe referirse las cuentas anuales consolidadas? Bueno, pues la misma fecha en la que el dominante. Es decir, la fecha debe referirse al año que cierra y que se integran en la cuenta de
se integra y que la dominante, que es la que tiene la obligación de consolidar, pues sea ella la que pone la fecha de las cuentas anuales consolidadas. ¿Quién debe formular y firmar las cuentas anuales consolidadas? Pues evidentemente los administradores de quién, de la dominante, es la encargada de agregar la información, de emitirla, de realizarla y por lo tanto en la que los administradores son los que tienen que firmar esas cuentas y son los que están obligados a ellas. Y, como dice aquí, también las firman y tienen y asumen la responsabilidad de ese tipo de cuentas anuales, de la elaboración de las cuentas anuales. ¿Quién nombra a los auditores de las cuentas anuales? Pues lo mismo que hace la dominante con sus cuentas. Es decir, elegirán quién son los que se las van a auditar, que están obligados a hacerlo además. Bueno, pues será elección de la empresa dominante quien elija los auditores que van a realizarle la auditoría. ¿Quién aprueba las cuentas? Pues la Junta General de Accionistas de la dominante, porque se presentan, te das cuenta que ellos son los que, la dominante es la que tiene la obligación de hacerla su individual más la consolidada. Por lo tanto, la presenta a las cuentas, a la Junta General de Accionistas de la dominante. ¿Y cuándo deben depositarse? Pues los mismos plazos y a la misma manera que lo hace la dominante. ¿De acuerdo? Es decir, que esto sería para que quedemos claros que es un paralelismo, un movimiento paralelo a lo que hace con sus cuentas individuales la dominante. Pero pasa que ahí estará integrado el grupo y tendrá que presentarlo el grupo. ¿De acuerdo? El balance, ¿qué es lo que va a tener? El balance consolidado. Ya si entramos en el balance. El balance consolidado pues será lo que conocéis todos ya y que lo habéis visto muchas veces y que a lo mejor no habéis parado en esa terminología algunas veces, pero estaban ahí cuando lo estudiaste. Claro, y va a depender, fijaros, del proceso de consolidación. Si el método de integración global trabaja de una manera, el método de integración proporcional de otra y la puesta en equivalencia de otra. Y cada uno de ellos tenemos que recordar que nosotros, sobre todo, conocemos el método de integración global, que es lo que hace. Ha eliminado resultados, ha eliminado recíprocas, ha eliminado inversión patrimonio neto, y han aparecido cuentas nuevas como el fondo de comercio, la diferencia negativa en la cuenta de resultados, ha aparecido la reserva en sociedades consolidadas, ha aparecido los socios externos, yo qué sé, aparecen y si hay asociadas, por ejemplo, pues esas no desaparecen, aparece la inversión, aparece, pero si hemos utilizado el método de integración global, pues ha desaparecido la cuenta de capital de reserva, todo el patrimonio neto de la dominada han desaparecido y ha desaparecido también su inversión. Es decir, por lo tanto, ese tipo de cosas nos lo va a dar ya directamente el balance consolidado, ¿no? Si le echamos un vistazo, pues aquí tenéis, ¿no? Algunos, para que lo veáis un poquito, bueno, cómo aparece efectivamente el fondo de comercio, ¿no? Claro, el fondo de comercio que aparece aquí, aparecen las participaciones. ¿De qué participación aparece? En el método de integración global de las dominadas, no. Las multigrupos que se han acogido al método de integración proporcional, tampoco. Es decir, en todo caso, aparecerá la de puesta en equivalencia, aquellas entidades multigrupos y asociadas que van por el método de puesta en equivalencia. Esa es la que aparecerán aquí, en las inversiones en empresas del grupo y asociadas, ¿vale? Que son aquellas que han utilizado el procedimiento de puesta en equivalencia. Pues aparecerán esas denominaciones, como estáis viendo aquí, tanto en el activo no corriente como en el activo corriente, los créditos a empresas no puestas en equivalencia, es decir, todo lo que no se ha eliminado, pero que tiene que ver con las asociadas y con los multigrupos que no se acogen al método de integración proporcional. ¿De acuerdo? Lo que hacen todo con la puesta en equivalencia. Por lo tanto, perfecto, ahí estará. El patrimonio neto, pues fijaros que aparecía la desglose de las cuentas de resultados, en socio externo, no externo. Aparecen también todo el tema de las subvenciones, los ajustes de valor, las reservas por también el tema de la reserva de empresas consolidadas, ¿no? Entre sociedades consolidadas y sobre todo acordaros que aparecen los socios externos como un elemento más del patrimonio neto. Es decir, elementos en definitiva que hemos ido viendo de como habéis visto. En los pasivos, pues ¿qué va a aparecer? Pues las deudas con empresas de puesta en equivalencia, que han utilizado la puesta en equivalencia, las multigrupos que no hayan utilizado el método de integración proporcional y las asociadas. Pues serán los criterios. Porque las demás han eliminado la recíproca, ¿de acuerdo? Sobre todo las que
el método de integración global, todas las empresas dominadas, esas se han eliminado, ¿de acuerdo? La cuenta de periganancia, pues la cuenta de periganancia, las mismas características, las mismas normas de elaboración, de todo exactamente igual. En la cuenta de resultados de explotación, pues aparecerá básicamente lo mismo, el tema de imputaciones de subvenciones, etcétera, etcétera, que tendremos que ajustarla, tenemos que la hemos eliminado y después también aparecerá la diferencia, fijaros, aquí aparece la diferencia negativa de consolidación. En este sentido, es decir, que la famosa diferencia negativa. ¿eh? Temas de deterioro, temas de... Pero todo de puesta, la mayoría puesta en equivalencia porque las demás quedan eliminadas, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos visto de los elementos nuevos que han ido apareciendo, que no son tantos, por otra parte, que si os ponéis a revisar un poco, simplemente se incorporan a la estructura del balance y de la cuenta de resultados. Echadle un vistazo, no tiene tampoco mayor trascendencia, no cambia nada de lo que ya conocéis. El estado de cambio de patrimonio neto, echarle un vistazo, pero mirarlo en el sentido porque no lo hemos dado y sería una pérdida, tendría que explicar y tendría cosas que no hemos visto en la práctica y con lo cual no, simplemente que sepáis que hay un estado de cambio de patrimonio neto de consolidado y otro de flujo de efectivo también. Pero al no haberlo estudiado me parece un poquito tontería, ¿no? Tener que estar aquí dedicándole tiempo al tema de los flujos y tal y cual porque no lo hemos visto realmente. ¿eh? Ahí tenéis marcados un poco los elementos que aparecerían si lo hubiésemos estudiado, pero ya está. La memoria sí que aparecen cosas interesantes nuevas. Hay una parte nueva totalmente que es todo lo que hace información, que da información sobre los sujetos que intervienen en la consolidación. Por ejemplo, fijaros cómo aparece en el punto 1 todo el tema de las sociedades del grupo. ¿Quién son los que forman el grupo? ¿Quién son las sociedades asociadas y multigrupos? La base de presentación de las cuentas, las normas de registro y valoración, las combinaciones de negocios, el fondo de comercio de consolidación, las diferencias negativas, los socios externos, los cambios de porcentaje en participación del grupo, tema de negocios conjuntos, la participación en sociedades de puesta en equivalencia. Es decir, fijaros que todos estos 11 primeros puntos, como estáis viendo, todo hace referencia a temas de consolidación. Básicamente, elementos específicos de la consolidación. Por lo tanto, es bastante interesante el hecho de que cambie tanto la primera parte. El resto son los mismos puntos básicamente que estaban ya en la memoria de las individuales. Claro, en este caso está todo agregado, tendrán que explicarlo todo. En el embosado material, pues aparecerá todo el grupo, todo el embosado material del grupo, inversión inmobiliaria igual, intangible, exactamente todo, ¿no? Claro que en el intangible, por ejemplo, el fondo de comercio de consolidación está fuera, no está dentro del intangible que explicaré el resto del intangible. Yo qué sé, ahí la situación fiscal pues depende que aquí el régimen de declaración del impuesto de sociedades, porque estas pueden declarar el impuesto de sociedades de forma individualizada, cada una, ¿no? Es decir, cada una declara su impuesto de sociedades o lo pueden hacer de manera conjunta, declaran el impuesto de sociedades como conjunto consolidable, todo entero, ¿no? Como todo exactamente. Entonces, bueno, como todo el grupo entero de sociedades. Entonces, tienen que, ahí explicarán en qué modelos se basan para la declaración del impuesto de sociedades. Bien, eso es un poco la información de la memoria. Aparte de eso, pues sería interesante el tema de la información segmentada, ¿no? Que, por ejemplo, pues esta que lo tenemos aquí aparte, el tema de la información segmentada consolidada. Este es interesante porque fijaros que cuando se va a ser una información dura, en el sentido de que los grupos no tienen por qué dedicarse a los mismos productos, a la misma actividad, tendrán que explicar cómo están segmentados por productos, por servicios, por áreas geográficas. Entonces, bueno, qué información tienen que dar de cada, digamos, como mínimo la obligación, les obligan a tener un mínimo de información en el sentido de que hacer grupos de empresas ya tienen normativas un poco más estrictas. Leerla es decir, una tontería, sencillamente que, bueno, pues en vez de hacerlo de la manera, digamos,
de individual, que no tiene tanto las empresas individuales, pues tiene una serie de productos, una gama de productos, pero cuando ya son grupos, pueden ser, bueno, pues tener un entramado de grupos interesante, con actividades tan dispares, que tener que explicar el segmento de a qué se dedica cada uno de ellos y qué hace y dónde está y cuál es, bueno, pues ya para un analista después es muy interesante, ¿no? Saber todo este tipo de información segmentada. En fin. Y después, por último, estaría el informe de gestión. El informe de gestión no es más que lo mismo, el objetivo que persigue es lo mismo que perseguía las contabilidades individuales. Es decir, que le explique un poco cuál va a ser la situación de riesgo actual que tiene y los riesgos futuros y hacia dónde va la entidad. Es decir, que nada más que, como veis aquí, evolución y los resultados de los negocios, situación de las empresas, comprendida la consolidación, es decir, explicar un poco lo mismo que era para la individual, lo que ya se había planteado para todo el grupo, ¿no? Y podría especificar un poco cada uno, dónde va, qué está haciendo, así que, en definitiva, acontecimientos importantes, evolución, actividades de todo el conjunto, bueno, yo qué sé. Todo este tipo de informes que era, repito, era exactamente igual que lo que se ha explicado en la contabilidad individual, en el plan general de contabilidad con los estados contables individuales. Y no ha cambiado nada, por lo tanto, le echáis un vistazo, veréis que es exactamente lo mismo y que tiene el matiz que lo tenemos que observar siempre desde el punto de vista del grupo entero consolidado, ¿de acuerdo? Del conjunto consolidado y efectivamente todo eso debe ser ampliable al conjunto consolidado. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta sobre este tema, pero repito, es un tema que tenéis que vosotros echar un vistazo y verlo y leerlo y veréis que no tiene más. ¿Eh? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nos vamos entonces a terminar los casos prácticos que nos quedaban pendientes. ¿De acuerdo? Y que eran los ejercicios del tema 4. Ahí nos quedaban pendientes de echar un vistazo a lo que era el caso práctico 27 y el caso práctico 28. Vamos entonces a hacerle. Ahora, lo estoy ampliando. Bueno, vamos al caso práctico 27, que este era, como sabéis, de partida recíproca y de operaciones internas de existencia. Un poquito para repasar si hay todavía alguna duda por ahí del tema de existencia, ¿vale? Y después el otro será el 28, que es de inmovilizar, que os encargué que lo hicierais, por lo tanto, el que lo haya intentado hacer y ve que le ha costado trabajo o ahora ve que no le da, pues es el momento de preguntar y de aclarar cualquier duda, porque es el momento un poquito de ir cerrando ya definitivamente toda esta parte, ¿no? Dice que la sociedad A y B forman un grupo. La sociedad A adquirió el 90% de las acciones de B en 1 del 1 del X10 en 150.000. En este momento, como no estamos haciendo eliminación e inversión patrimonial ni nada de eso, bueno, esto es simplemente para practicar con un tema de existencia. Dice que teniendo en cuenta las operaciones que se han producido entre las empresas del grupo consolidable, tenemos que hacer los ajustes y eliminaciones del X10, del X11 y del X12. Y nos da 4 operaciones, ¿vale? 4 operaciones, repito, tenemos que hacer hasta llegar al X12. Porque la primera es del X10, empieza el X10, la segunda empieza en el X11, la tercera en el X12 y la cuarta también en el X12. Bueno, pues tenemos que hacer, en el caso del X10, X10, X11, X12, en el segundo X11 y X12, y la otra era la de X12, será la carga. Empecemos entonces con cada una de ellas. Empecemos con ella. Empecemos por la primera operación. Dice que en X10 A vendió a crédito a B por 6.000. Es decir, el precio de venta 6.000, con un beneficio incorporado de 160. Y por lo tanto, el valor contable sería 6.000 menos los 160, evidentemente. Las mercaderías se han vendido a lo largo de X10, X11 y X12 en un 25% cada una. Es decir, que en X10
se ha liquidado el 25%, X otra el 25%, X12 el 25%, y al final quedaba en almacén otro 25%. Dice que al final el crédito y débito igualmente se ha ido resolviendo en los mismos periodos y porcentajes. Quiere decir que también los créditos y débitos han ido disminuyendo en 25% cada año. Por lo tanto, va quedando, nosotros vamos eliminando los que va quedando. Bueno, pues ya sabemos entonces qué es lo que tenemos. Tenemos básicamente un resultado positivo, ¿no?, de 160. Ese resultado positivo, lo que tenemos que pensar es cómo se va a ir realizando. Es decir, que en el X10, ¿no?, se realiza un 25%. Es decir, que se realiza 40. Y no se realiza 120, ¿vale? Lo tenemos claro. En el X11, se realiza otros 40 y queda pendiente de realizar 80. Y en el X12 se vuelve a realizar otros 40 y queda pendiente de realizar otros 40. Es decir, ese va a ser un poco nuestro esquema para no perdernos, y que os recomiendo que hagáis siempre bien los cálculos, porque vuelvo a decir, en este tipo de cálculos es donde vosotros soléis perderos más. Bueno, pues ya tenemos claro lo que está pasando cada año, lo que va a pasar cada año. Empezamos entonces con el primer año, con el año X10, ¿vale? En el año X10 lo que tenemos primero, bueno, aquí viene en este orden, nosotros hasta ahora hemos haciendo la recíproca al final, pero da igual. Lo primero que tenemos ahí es que vemos cuáles son las eliminaciones de la recíproca. La recíproca, fijaros que se vendió por 6.000 y se ha ido, cada año se va eliminando, digamos, el 25%, ¿vale? Pues lo que queda pendiente y a eliminar al final del año X0 es el 75%, ¿no? Porque lo que se ha eliminado, lo que se ha cobrado, ha sido el 25%. Por lo tanto, eliminamos el 75% de proveedores y clientes. Y como era el año de la operación, ¿no?, ¿qué hacemos? Eliminamos las compras y las ventas, porque es el año de la operación, estamos en existencia con el procedimiento especulativo de cuenta divisionaria. Entonces aparecen las compras y las ventas de esta operación. Y procedemos entonces a su eliminación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pues ya tenemos entonces el proceso de eliminación. Ahora tendríamos que ver, estamos en el X10, que es el año de la operación. Por lo tanto, la parte vendida ya está en la cuenta de resultados. Al estar en la cuenta de resultados no procede ningún ajuste ni eliminación absolutamente de nada. Con la parte vendida ya está realizado, repito, porque coincide con el año de la realización. Por lo tanto, en el año de la realización lo único que me interesa es por la parte no vendida. ¿Cuánto es lo que quedaba pendiente? Se ha realizado de 160, según nuestro esquema, 40 queda pendiente, como vemos aquí, beneficio por 120. Ese es el ficticio. Por lo tanto, vamos a eliminar el ficticio de ese año. Quitamos, ajustamos la existencia para que quede a valor contable, ¿no? La ajustamos porque como se ha vendido más cara de lo que era, le tenemos que quitar para que pase a valor contable. Existencia, y eliminamos ese resultado positivo con un cargo a la cuenta de pérdida y ganancia, ¿no? En este caso, ajustamos el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia y con cargo a la variación de existencia. Le quitamos con una cuenta de menos, en este caso, actuando como una cuenta negativa, la variación de existencia le quita ese beneficio. Y en ese momento ya hemos ajustado la existencia, la tenemos a valor contable de la vendedora y le hemos quitado la cuenta de pérdida y ganancia del balance y posteriormente en la cuenta de resultados. ¿Entendido? ¿Alguna duda en el año X0? ¿Alguna duda, por favor, en el año X0? No hay duda. Por lo tanto, pasaremos al año X11. En el año X11 sabemos que tenemos 40 que se realiza, 80 que no se realiza. Y recordemos que en el año X12 otros 40 que se realizan y otros 40 que no se realizan. Pasemos entonces al año X11. En el año X11 volvemos. Vamos a primero, como está planteado aquí, la recíproca. Bueno, la recíproca, ¿qué es lo que queda? Ya, como estamos en el segundo año, ya lo que queda es la mitad del crédito y débito. Con una venta por 6.000, lo que queda es 3.000. Vale, perfecto. Eliminamos los proveedores y clientes por 3.000. Es lo que queda todavía pendiente.
Por la parte, aquí sí, como ya estamos en el X11, este es el año posterior a la operación. Y aquí sí tenemos que plantearnos por la parte vendida y por la parte no vendida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los dos planteamientos, por la parte vendida y por la parte no vendida. ¿Cuánto es lo que es realizado por la parte vendida? Hemos dicho que lo que está realizando cada año son 40. Vale, pues esos 40 es lo que tendré que llevar a la cuenta de pérdida y ganancia como beneficio este año. Perfecto. Se lo pongo a la cuenta de pérdida y ganancia como un beneficio este año, pero lo saco de la reserva. ¿De acuerdo? Que es donde está el resultado en la contabilidad individual después de un año. Se lo llevo como abonado a la cuenta de pérdida y ganancia, lo llevo al saldo y lo ajusto ese saldo, evidentemente, por un abono en la cuenta de variación de existencia, que es un ingreso que hace que el saldo salte 40 unidades al meterle el ingreso en la cuenta de resultados. Con lo cual, esto sería para la parte vendida, reconocer el resultado positivo de 40, que es de la parte que se ha vendido. Bien, me voy ahora a la parte no vendida. ¿Cuánto es lo que quedaba pendiente? Según hemos visto, el segundo año ya se ha realizado, eran 160, como se ha realizado la mitad, ya el segundo año lo que queda por realizar sería 80. Es la parte pendiente de realizar. Perfecto. Por lo tanto, tengo que ajustar la existencia y eliminar el resultado que está en reserva, que viene de reserva ya. Bien, reconstruyo el valor de la existencia, ajusto la existencia y lo hago con cargo a la cuenta de reserva, para quitarle ese beneficio que venía de años anteriores. Bien, por lo tanto, eso es lo que haría. No toco la cuenta de resultados, para, como veis, no se toca para nada, por lo tanto, en cuenta de pérdida y ganancia no hay que hacer absolutamente nada. Y eso es lo que había que hacer en el año X11. ¿Alguna pregunta? ¿Todo correcto? Sí. Bien, pues entonces me iría al año X12. En el X12, ¿cuál es el panorama? Que me queda, que realizo por 40 y me queda pendiente de realizar otros 40. 40 realizados, 40 pendientes de realizar. Bien, me voy otra vez primero a la recíproca en este caso. ¿Cuánto es lo que queda? Un 25% de la recíproca, de 6.000, 1.500 lo que queda. Por lo tanto, eso lo elimino. Elimino los proveedores y los clientes, ¿vale? De la compra y venta. Y ahora, ¿cuánto es lo que ha ocurrido? Bueno, voy a ver cuál es la parte vendida. La parte vendida, como hemos dicho, se ha realizado otros 40. Hago exactamente igual que he hecho antes. Es decir, lo reconozco en la cuenta de pérdida y ganancia de este año y lo saco de la reserva. Perfecto. Y se lo pongo a la cuenta de pérdida y ganancia. Como me toca la cuenta de pérdida y ganancia, ajusto su saldo y le hago, evidentemente, un reconocimiento de ingresos por la variación de existencia. Entonces, ya está perfectamente reconocido la imputación de la parte realizada. Y me voy a la parte no vendida. La parte no vendida, ¿cuánto ha sido? Otros 40. Pues eso haré exactamente lo mismo. Ajustaré por esas 40 que quedan pendientes la existencia para que pase a valor contable ese 25% que queda todavía de existencia y lo haré con cargo a la cuenta de reservas, que es donde teóricamente está el resultado después de la primera operación. Y como no toco la cuenta de pérdida y ganancia, no hago nada. ¿Alguna pregunta de este caso, del primer caso? ¿Ha quedado claro? No hay duda, ¿no? Un caso sencillo, cómo se va realizando poco a poco, parte se realiza, parte no se realiza, parte se realiza, parte no se realiza. Bien. Vayamos entonces al caso 2, al punto 2 del caso 27. Al punto 2. Dice que en noviembre del X11, B vendió a A mercaderías al contado por 3.000. El coste de esta mercadería para B fue de 3.250. Es decir, lo tenía a coste 3.250, la vende a 3.000. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pérdida de 250. ¿Está claro? Tenemos una pérdida de 250. Bueno, ya tenemos una pérdida interna de 250. Vamos a ver la información que me vais dando hasta el X12 para ver un poco cómo tengo que hacer. Dice que a finales del X11, el primer año, las existencias no se habían vendido y su valor de mercado era de 3.125. Bien, por lo tanto, X11 no se vende, valor de mercado 3.125. ¿Vale?
y a lo largo del X12 se vende la mitad y lo que queda, lo que no se vende, tiene un valor de mercado de 1.562,5. ¿Vale? Un caso también bastante claro. Hay una venta en el primer año y en el primer año no se vende nada, por lo tanto lo que tengo que hacer es rápidamente, mi cabeza ya sabe lo que tiene que hacer, tengo que calcular, reconstruirlo primero a valor contable, ver si hay deterioro reconocerlo y sucesivamente. Y el año 12, ver cuánto es lo que se ha realizado por la venta y cuánto es lo que queda pendiente y si tiene más deterioro o no tiene más deterioro. Perfecto. Me voy entonces al año X11. En el año X11, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que tenía era, como decía aquí, una pérdida de menos 250. 250 que no ha vendido absolutamente nada. La venta era al contado. Bueno, me voy primero, como estamos haciendo en este caso, a la recíproca de compra y venta. Esta está en la cuenta de resultados y le quito la venta y la compra, porque es el año que se realiza la operación. Perfecto, le quito la compra y la venta. Ya le he hecho he quitado la compra y la venta. Ahora me voy a la reconstrucción del valor de las existencias, porque como no se ha vendido nada, tengo que ajustar la existencia y eliminar el resultado. Perfecto. Lo que hago en este momento sería pasar la existencia a valor contable. Como la habían vendido por debajo del valor, le tengo que incrementar el valor de la existencia para que vuelva a retomar el valor contable. Y eso lo hago con quitándole la pérdida, en este caso abonando la cuenta de pérdida y ganancias, que es un beneficio. Perfecto. Como he abonado la cuenta de pérdida y ganancias, me voy a la cuenta de estado de pérdida y ganancias y le incorporo un ingreso a la cuenta de pérdida y ganancias para quitarle esa pérdida. Y aquí tengo el ajuste de la existencia y la eliminación del resultado. ¿Vale? En ese momento ya tengo quitado la correspondiente pérdida del año X11. En este momento, ¿cuál es el valor de las existencias? Después de haber hecho este ajuste, ¿cuál es el valor de la existencia? Hemos dicho que el valor de la existencia pasaría a valor contable de 3.250, que era realmente el valor contable de la existencia. Y ahora me dice que el valor de mercado, aquí me está diciendo que el valor de mercado era 3.125. Es decir, aquí me dice que el valor de mercado es 3.125. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un deterioro, efectivamente, de 125. Pues reconozco ese deterioro. La pregunta es, ¿puedo realizar todo ese? Bueno, reconozco el deterioro y realizo la pérdida por ese deterioro. ¿Puedo realizar todo ese 125? Porque ¿cuánto es la pérdida? 250. Ah, perfecto, puedo realizarlo todo, puedo realizar toda la pérdida. Pues entonces, pérdida ganancia a deterioro, le reconozco la realización de la pérdida por esas 125. Ya la tengo reconocido. Y me voy al saldo de la fuente de ganancia y le incorporo la cuenta de gastos que me reconoce la realización de esa pérdida de 125. ¿Entendido? Esto sería en X11. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, en X11 no se ha vendido nada, las existencias están a 3.250, siguen allí a 3.250, pero su valor de mercado es 3.125, por lo tanto he realizado pérdida por 125. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Bueno, pues me voy ahora a X12. En X12 lo que me dice ahora es que vende la mitad y que la otra mitad está a 1.562,5. Vale. Voy entonces al año X12. En el año X12 vamos a ver la parte no realizada y la parte realizada. Vamos a ver cuál es la parte, qué hacemos con la parte no realizada. La parte no realizada de la mitad. Os recuerdo que ya se ha vendido la mitad, por lo tanto lo que queda es la otra mitad. Teníamos un resultado de pérdida de 250. Por lo tanto, la mitad, ¿no? La mitad, ¿cuánto es? La mitad sería 125. Pues esto es lo que tendréis que ajustar a las cuentas de existencia correspondientes. Lo que haré será, evidentemente, 125 existencia a reserva. Es decir, ajustaré la existencia del 50%, que es lo que queda, y lo haré con abono a la cuenta
de reserva. Le quito esa pérdida, incremento la reserva, que es donde tendría que estar después del primer año. ¿De acuerdo? El reconocimiento de ese incremento. ¿Vale? Ya tengo la existencia de la parte no vendida, ¿a qué valor la tengo? Bueno, voy a hacer los cálculos por si hay deterioro, porque esa es la parte no vendida. Es decir, el 50% del valor contable inicial, que era 3.250, el 50% es 1.625. Este es el 50% del valor contable inicial, que es lo que queda, por otra parte, y que yo lo he reconstruido después de hacer este asiento. Después de hacer este asiento, ya ha pasado a 1.625. Pero el valor de mercado me dicen ahora que de ese 50% es 1.562,5. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay un deterioro de ¿cuánto? De la diferencia, que es 62,5. ¿De acuerdo? Claro. La pregunta es, estoy en el X12. ¿Había ya reconocido previamente algún deterioro? Sí. ¿Cuánto había reconocido? Yo reconocí 125, pero era del 100%, del 50%, 62,5. Por lo tanto, ¿hay más deterioro? ¿Puedo reconocer más pérdida por deterioro? No, porque este año lo que hay de deterioro es exactamente igual que el que había en el X11. Por lo tanto, no tengo que reconocer más. Solamente tendré que recuperar la información del deterioro del año X11. ¿Entendido? Por lo tanto, lo que haré será recuperar la cuenta de deterioro y en este caso la recupero no con pérdida y ganancia porque no es el año que ocurre el deterioro, sino lo recupero con la cuenta de reserva, que es donde teóricamente la individual lleva el resultado y se lo está quitando ese resultado negativo. ¿Entendido? ¿Vale? Por lo tanto, reconstruyo, le estoy imputando, perdón, no le estoy quitando, le estoy poniendo, le estoy reconociendo ese menos resultado, esa realización de resultado negativo. Por eso cargo la cuenta de reserva, estoy disminuyendo la cuenta de reserva. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de esa parte? ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Bien. Por lo tanto, me voy a la parte realizada. Dime, José Manuel. Que el deterioro de valor de existencia es 125. No, esto no es 125, esto es 62,5. Vale, vale, ¿Vale? vale. Este se ha colado ahí, porque lo he copiado del anterior. Eso es 62,5. ¿De Vale, vale. acuerdo? Sí, Bien. gracias. Me voy a la parte, por la parte realizada. La parte realizada es el 50%. Bueno, lo que tengo que hacer es, primero, ¿cuánto era la parte, el beneficio a realizar? Perdón, la pérdida a realizar. Era de 250, perfecto. Esta era la pérdida a realizar. ¿Cuánto se ha realizado por venta? Por venta se ha realizado, evidentemente, 125. ¿Vale? Porque se ha vendido la mitad. ¿Vale? Por lo tanto, me quedaría otros 125. Otros 125. Pero de esta parte que se ha realizado, de esta parte que de este otro 50% que se ha realizado, perdón, no, vuelvo otra vez al principio, que es que estaba pensando en otra cosa. Vale, volvemos. El resultado a realizar son 250. El resultado no realizado, el no realizado, sería 125, teniendo en cuenta después el ajuste que le hemos hecho. Es decir, el 50% era 125 lo que teóricamente se había realizado. La pregunta es, ¿de este 50% que se ha realizado todo en este periodo? No. Eran 125, pero en este periodo, en el X11 se realizó por deterioro 62,5. Por tanto, ¿cuánto es lo que quedaba pendiente de realizar que se ha realizado el 50%? Otros 62,5. Por lo tanto, repito, sería lo que realmente se ha realizado de ese 50%, porque le tenemos que descontar el 50%, sería 62,5. 62,5 es lo que tendré que reconocer como pérdida este año de la parte realizada, que lo saco, evidentemente, de la reserva. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? ¿O ha habido un poquito de lío ahí en lo que he dicho?
¿Lo habéis entendido, sí o no? ¿Se ha entendido? Sí. Vale. No muy claro. Bueno, Rafael, lo vuelvo a repetir. Bueno, lo borro esto y vuelvo a repetirlo por la parte, repito, la parte no realizada. Perdón, por la parte realizada. Vamos a ver que tomé igual. Bueno, dice que realiza el 50% del resultado. ¿Cuánto es el 50% del resultado? El 50% del resultado era 100 menos 125, que es la pérdida de 125. ¿Vale? De esta pérdida de 125 que se ha realizado, la pregunta es, ¿la he realizado todo en el X12? No. En el X1, realicé por deterioro 62,5. Pero esto fue en el X1, por deterioro. Por lo tanto, ¿cuánto es la pérdida que he realizado realmente este año en el X12 por deterioro? 62,5, el resto. Exactamente. Por lo tanto, este es el que tengo que reconocer este año. ¿Vale? Reconozco entonces que en la cuenta de pérdida este año 62,5 y lo saco como siempre de la cuenta de reserva. Claro, pero ahora me voy y tengo una reversión porque previamente tenía un deterioro. Por lo tanto, cuando ajuste la cuenta de pérdida y ganancia, el saldo es verdad que es 62,5 porque es lo que realmente se ha realizado este año. Pero, como dice la norma, tendré también que revertir los deterioros que se han reconocido en años anteriores. ¿Cuánto de esa parte? 62,5. O lo interpretamos de otra manera. Tendré que reconocer el gasto por el total de la variación porque estaba bruta y en la contabilidad individual no se había reconocido. Por lo tanto, aquí ya por el bruto 125. Pero claro, compensa con una diferencial de ingresos de 62,5 porque revierte el deterioro de periodos anteriores. ¿Entendido? Ahora, ¿sí o no? La revisión que es por la venta es porque se está realizando. Se ha realizado y es por la parte, es decir, la 62,5 es el deterioro que tenía, es lo que tú reviertes de los años anteriores que lo habías reconocido en el año anterior como deterioro. ¿Comprende o no? ¿Lo entiende Rafael? ¿Qué es lo que no entiende? Rafael, ¿lo entiende? El último asiento es el asiento de cuando se vende una parte que previamente en el año X1, porque esta es la reversión del deterioro que estaba reconocido en el año X11. Y si vas a estudiar la teoría, cuando tú la parte que vendes, tú aquí tienes que calcular la parte neta que, que realmente ha realizado. Nosotros teníamos 125 de ese 50%, le hemos restado lo que había reconocido en el año X11, ¿vale? Por lo tanto, lo que me quedaba era 62,5. Entonces, claro, esto sería lo que este año, en el X12, realmente esto sería en el X12 lo que en el X12 ha pasado. Lo que realmente tengo que imputar en el año X12, que lo que quedaba pendiente de esos 125. ¿Lo entiendes ahora, Rafael? Vale. ¿Alguien más tiene dudas? Dime, José Manuel. Y por ejemplo, los 62,5 que hemos reconocido en el asiento de arriba, el que has puesto reservas de B a deterioro de valor de existencia. Pero eso es la parte realizada. Sí, eso es la parte que sí que todavía queda deteriorada de la existencia que Exactamente. tengo. Y los Esa es la 62,5, es recuperación de la información, porque no había deterioro, lo único que hace es recuperarlo con cargo a reserva. y entonces los 62,5 esto es como los 62,5 de la parte que he vendido, ¿no? Que le he rechazado No, de los 120 que tenía. esto es de la parte no vendida. Lo que pasa es que todos coinciden con 62,5 y hay un lío ahí de datos, pero esto es de la parte no vendida. Es decir, que esto es solamente la parte no vendida. Vale. Esa ya está parte totalmente. Nosotros estamos aquí trabajando por la parte realizada, la parte vendida. Sí, sí, yo me refería a la parte vendida a la reversión del... Vale, no. Sí, esa es la que me has dicho tú, que es la no vendida.
Exactamente. Vale. La reversión viene porque en el año X11 tú reconociste deterioro para las dos partes. Tú reconociste 125, ¿de acuerdo? Pero 62,5 era para la parte que se ha vendido después en el X12 y 62,5 para la parte que no se ha vendido. Vale. Porque es el 50%. ¿Lo entiende o no? Sí, sí, gracias. ¿Hay alguien más que no entienda, que quiera alguna aclaración? ¿Sí o no? ¿Alguien más no lo entiende, por favor? Bueno, pues ese sería el caso 2. Pasemos al caso 3, al punto 3 del caso 27. Dice que en diciembre del X12 A ha vendido a B a crédito a 18 meses mercancía por 9.000, con una pérdida incorporada de 200. Vale. Es decir, que realmente el valor contable era 9.200, ¿vale? Y que aquí el valor contable de la mercancía, de esa mercadería, era 9.200 y se ha vendido por 9.000. Por lo tanto, hay una pérdida de 200. B no ha contabilizado la operación. Es decir, la que compra, la compradora, no ha contabilizado la operación. Al cierre del ejercicio, la totalidad de estas existencias permanecían en el almacén, en el X12, ¿vale? Y el valor de mercado de las mismas 8.900, ¿vale? Esto es en el mismo año en que estamos realizando la operación. Aquí, fijaros, aquí tenemos varias cosas. Tenemos una homogenización que a vosotros se os da regular, así que atender. Vemos que, efectivamente, las existencias, quien no las ha contabilizado ha sido la compradora, B. Estamos de acuerdo que B no ha contabilizado esa compra. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer, vamos a ir por partes, es homogenizar la compra. ¿Vale? Primero podemos homogenizar la parte de la compra. Después esto lo veremos que se va a hacer de una manera sintética. Pero bueno, la parte de la compra. En balance tiene que aparecer la cuenta de proveedores, por lo tanto, pérdida y ganancia a proveedores. Y en la cuenta de resultados tiene que aparecer la cuenta de compra de mercadería. ¿No? Pues compra de mercadería a saldo, porque definitivamente si yo cargo la cuenta de pérdida y ganancia, después tengo que abonar el saldo con cargo a la cuenta de compra de mercadería. Es decir, esta es la compra, porque realmente, si lo pensamos, el asiento en la contabilidad individual tendría que haber sido ¿qué? Compra de mercadería a proveedores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto hubiese sido compra de mercadería a proveedores. Bueno, pero como estamos trabajando con balance y con cuenta de pérdida y ganancia, ¿no? Sería pérdida y ganancia a proveedores, compra de mercadería a saldo de pérdida y ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto es lo primero que tendríamos que hacer para la compra. Después, como estamos en el procedimiento especulativo de cuentas divisionarias, tenemos que ajustar los inventarios. Regularizamos la existencia de inventario. Si, como hay una compra de 9.000, tenemos que ajustar en el balance la existencia. Y lo hacemos con la cuenta de preganancia. Porque en la cuenta de resultados lo haríamos con saldo de preganancia a variación de existencia. Es decir, que es lo mismo que lo hubiésemos hecho en la contabilidad individual, ¿no? Existencia a variación de existencia, ¿no? Existencias finales de 9.000, que es una compra, existencia a variación de existencia. Sí, esto sería como haríamos la desglosada. Ya habéis visto, primero reconocemos la compra y después el ajuste de la existencia. Es verdad que este es para el que no lo entienda de la manera, digamos, abreviada, ¿eh? Que es verdad que este es desglosado, pero se entiende muy bien, ¿no? ¿Lo entendéis? ¿Los que estáis? ¿Lo entendéis sí o no? ¿Se entiende? Perfectamente, ¿no? Pero pensad que nosotros, creo que lo dijimos ya en clase, que esto lo podríamos hacer de una manera más sintética. Y cuando ya uno se acostumbra, como ya sabemos que son la operación de compra, es por la operación de compra y por la operación del ajuste de existencia, podríamos hacerlo en dos asientos, los que ajustan al balance y los que ajustan a la cuenta de preganancia. Y sería exactamente igual, podríamos hacer existencia a proveedores,
¿Veis? Podríamos hacer existencia a proveedores y en la cuenta de resultados, en vez de hacer eso, podríamos hacer compra de mercadería a variación de existencia. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? No, esto está mal. La variación de existencia es 9000 también. Es que las cosas se copian de un sitio a otro. La variación de existencia no es 400, es 9000, ¿vale? Es 9000. Es que decidme cuándo eso, porque muchas veces vamos copiando de un sitio a otro y no nos damos cuenta que no le cambiamos el cargo, la abono a la cuenta. No, no, esto es por 9000, ¿vale? Perdonad, pero es que... Dime, Ignacio. Yo lo Dime. había hecho sin desglosarlo, ¿no? Da Perfecto. igual, ¿no? Vuelvo a decir, dos maneras de hacerlo, desglosado o sin desglosar, el que sea más cómodo para vosotros. Si lo estáis entendiendo, me da exactamente igual cómo lo hagáis, desglosado o sin desglosar. ¿Entendido? Lo único es comprender que estamos homogenizando. Es decir, hemos metido la existencia y a proveedores, compra, variación de existencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Entendido? Pero ahora viene algo que quizás, no sé si ha aparecido alguna vez, pero que puede ocurrir. Que en este caso, fijaros ya que la existencia, ¿por cuánto las tenemos? La existencia las tenemos, la compradora las tiene en 9000, ¿sí o no? Es decir, que nosotros cuando hemos hecho la existencia, en el balance me va a aparecer a 9000. Y entonces, dentro de esta homogenización, antes de pasar a la consolidación, puede ocurrir que tenga la compradora que reflejar un deterioro de existencia. Efectivamente, podría ocurrir que en este caso la existencia la tengo la compradora la tiene a 9000. Pero ¿y cuánto decía el enunciado que estaba el valor contable? Perdón, el valor de mercado. Decía que estaba 8900. Por lo tanto, como está homogenizando, la compradora se da cuenta de que tiene un deterioro de 100. ¿Entendido? Y tendría que homogenizar también el deterioro. Entonces, la compradora tiene que reconocer en el momento de la homogenización ese deterioro. ¿Qué es lo que haría? Pues reconocerlo. Pérdida ganancia, deterioro y saldo de pérdida ganancia con la pérdida por deterioro en la cuenta de resultados. Es decir, que quizá tenga que reconocer deterioro en la cuenta en la homogenización, en el proceso de homogenización. Es decir, que los procesos de homogenización, como veis, a lo mejor no solamente reconocemos existencia, proveedores, compra a variación de existencia, sino que después, si nos da un valor de mercado, tendríamos que compararlo y ver si tiene deterioro. Y si tiene deterioro, en la contabilidad individual lo haría. Y efectivamente ya lo tendría reconocido. Es que no son 9900 por ahora, Rafael. Todavía no hemos entrado en consolidación. Estamos en homogenización, ¿vale? Estamos en homogenización. Ahora vamos a entrar en consolidación, ¿vale? Estamos en consolidación. Ahora hemos hecho solamente homogenización. De tal manera que cuando se agregue la existencia nos vamos a encontrar con una existencia 9000 y con un deterioro de 100. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es la agregación. Ahora, Ignacio, ¿qué es lo que no entiendes de este deterioro? No Ponedlo, sé, por favor, venga. que no sé, que no sé, que cuando vimos la homogenización no recuerdo lo de los deterioros y no No, entiendo. sí, a veces aparecen, sí que estaba intrínsecamente, pero ahora lo estamos haciendo. Lo que quiero es que lo entiendas ahora. Es decir, Eh, si yo estoy haciendo homogenizando, ¿cuál es el valor de la existencia para la compradora que lo está haciendo aquí? 9000, ¿sí o no? ¿Lo entiendes eso, sí o no? Y te Sí, estás diciendo que en el valor de mercado es 8900, como está todavía en la homogenización, el que compró dice, es que el valor del mercado es 8.900. Entonces tengo que también reconocer, homogenizar 100 de deterioro. Y lo reconoce. Y y hace esto. eso Eso no es ahora mismo sería, lo que hubiese hecho en la contabilidad individual, ¿sí o no? Eso lo hubiese hecho en la contabilidad individual también. Y ahora ya lo que nos encontramos, ¿qué es?
una existencia a 9.000 cuando se agregue con la otra entidad, 9.000 con un deterioro de esa existencia de 100. Y eso va a aparecer en el balance agregado. Y a partir de ahí empezamos la consolidación, los procesos de eliminación. ¿De acuerdo? Es decir, en el año este seguimos con el año X12 y ahora entramos en la consolidación. Lo primero que tendrá que hacer es eliminar la recíproca de crédito y débito. Como el que, vale, no había contabilizado el que compró, pero el que vendió sí lo tenía. Por lo tanto, proveedores a clientes. También ya hemos incorporado la compra, pero también el que vendió tenía las ventas. Por lo tanto, ese sí lo había contabilizado. Por lo tanto, ya puede contabilizar compra-venta. ¿Veis cómo si no hubiese homogenizado, no hubiese aparecido los proveedores, no hubiese aparecido la compra? Por lo tanto, es necesario para hacer esta eliminación recíproca. Ahora, en este caso, ya la estamos eliminando, ¿vale? Ya está eliminado. Y ahora que no se ha vendido nada. No se ha vendido nada, por lo tanto, ¿qué es lo que tendré que hacer? Allí lo que había era una pérdida, os recuerdo, de 200. Vale, vamos a hacerlo inicialmente sin considerar nada del deterioro. Es decir, teníamos 200 de pérdida. ¿Vale? La voy a reconstruir la asistencia de 9.000 a 9.200. ¿Vale? Porque es lo que tenía que tener la vendedora. La vendedora lo tenía a 9.200. Entonces yo reconstruyo la asistencia a 9.200. Por lo tanto, cargo la asistencia por 200 y le quito la pérdida de 200, ¿vale? Lo mismo y lo hago con la variación de existencia. En este momento, la existencia para el grupo ha pasado a 9.200, que es como tenía que ser, ¿vale? 9.200. Pero claro, repito, ahora mismo tenemos el 9.200. Y ahora me dicen que el valor de mercado es 8.900. Y yo vuelvo, ahora ya en conciliación, digo, pues aquí tendría que haber un deterioro reconocido de 300. Pero claro, veo que la compradora ya ha registrado un deterioro de 100 en su homogenización. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que registrar ahora el grupo? ¿Qué le queda al grupo por registrar? Un deterioro de 200. Y efectivamente, porque ya la individual de la compradora ya había reconocido 100. Por lo tanto, lo que hago es reconocer lo que todavía no había reconocido la otra. Bueno, la primera pregunta que me hago es, ¿puedo reconocer estos 200 íntegramente? Sí, porque la pérdida que quedaba pendiente de realizar era de 200, como estáis viendo. Por lo tanto, lo puedo reconocer todo, realizarlo por deterioro, porque es el máximo que podría reconocer, 200. Vale, pues entonces lo hago por 200. Reconozco ese deterioro por 200. En balance y en resultados. ¿Entendido? Es decir, que si una contabilidad individual en la homogenización está reconociendo el deterioro, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la consolidación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo habéis entendido ahora? Venga, los que no entendéis antes, que igual se ha complicado un poco. Rafael, ¿por qué he quitado 100? Porque yo lo calculo en global primero. Yo calculo el deterioro en global. Ya tengo esto, después de este ajuste, después del ajuste de existencia, ya tengo la existencia 9.200. La estoy reconstruyendo al momento de la venta, antes de la venta. Pero me dicen que el valor de mercado ahora mismo es 8.900. ¿Vale? 300 de deterioro. Ese es el deterioro. Pero claro, este deterioro lo tengo que reconocer íntegramente. No, porque 100 ya lo ha reconocido la contabilidad individual. Es decir, esta entidad lo había reconocido anteriormente en la homogenización del apartado anterior, había reconocido 100. Por lo tanto, sigue ahí en la contabilidad individual. Y entonces, únicamente tengo que reconocer 200, que es justo la pérdida que tengo que reconocer. Por eso lo reconozco en la totalidad. ¿Lo entiende, Rafael? ¿Entendido? ¿Hay alguien más que de los que no entendía antes que ahora no lo entienda? Venga, ¿alguien más?
¿No entiende? Vale. Pues ese era el apartado número 3 del 27. Me voy al apartado 4. Dice que B concedió el 1 de octubre del X12 un crédito a por unidades monetarias, que le concede un crédito. El interés estipulado del 2% anual, pagadero por semestre vencido. Es decir, que cada año, ¿sí?, que el interés que tiene, evidentemente, será del 2% anual, es decir, de 20 unidades monetarias anuales, pero por semestre vencido sería de 10. Pero fijaros que el crédito se ha obtenido el 1 de octubre, por lo tanto, por trimestre sería de 5, ¿vale? Porque vamos a tener que trabajar, eso son cantidades que el tipo de interés anual, semestral, trimestral, lo vamos a tener que utilizar. Al cierre del ejercicio X12, la sociedad A no había contabilizado nada en relación a esta operación, una homogenización. En este caso, A, que es la que recibe el crédito, no lo ha registrado. Bueno, ¿qué es lo que tendría que homogenizar A? Si pensamos en una operación de crédito, ella tendría que homogenizar, por una parte, la recepción del crédito, ¿sí o no? Sería banco a deuda. El que lo concedió sí ya tiene un crédito, le ha concedido un crédito, pero él tiene una deuda, ¿entendido? Por lo tanto, tendría que contabilizar lo que no ha contabilizado, dos de balance, banco a deuda. Bien, pero después, a 31 del 12, que han pasado 3 meses, tiene que reconocer 5 unidades monetarias de gasto, aunque lo va a pagar dentro de 3. Pero tiene que periodificar, que eso ya en contabilidad financiera lo habéis hecho millones de veces, es decir, tendría que periodificar en el balance, reconocer el interés a pagar, ¿no? Pero tiene que reconocer en la cuenta de resultados el saldo del gasto financiero. Es decir, porque nosotros que hubiésemos hecho en la contabilidad individual gasto financiero a intereses de deuda, ¿no? A intereses a pagar no vencidos. Los gastos financieros a la cuenta de periodificación. Pero como estamos en consolidación, lo tenemos que separar. Pérdida y ganancia, saldo de pérdida y ganancia, y le reconocemos el gasto. Es decir, esto es la homogenización. Reconozco la deuda, el préstamo, y reconozco el gasto devengado, pero no pagado todavía. ¿Entendido? La periodificación. ¿Lo entendéis? La homogenización esa es una periodificación normal y corriente. Venga, ¿lo habéis entendido, sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Bien, pues si se entiende, tendríamos que, ya una vez que hemos homogenizado, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos todo cuenta recíproca. Todo cuenta recíproca, ¿vale? Porque no hemos contabilizado el que recibió, pero el que concedió él habrá hecho al revés, crédito a banco, y habrá hecho al revés, intereses a cobrar a ingresos financieros. Por lo tanto, tenemos dos cuentas, dos juegos de cuentas de balance, ¿vale? Las deudas, los créditos, los intereses y gastos e ingresos de financiero. Es decir, si vemos el balance, todo lo que tenemos que hacer son eliminaciones recíprocas. Deudas a crédito, como estamos viendo, deudas a crédito, intereses a cobrar, intereses a pagar y gastos por financieros por ingresos financieros. Y como veis, son 3 recíprocas. Es lo que tendríamos que eliminar en esta operación. ¿Lo entendéis? ¿Cuánto sería lo que elimina en deuda? ¿1000 o 3000? Es que como hay dos números, 1000. Otra vez lo mismo. Gracias por advertírmelo. Eran 1000. Vale. Hay muchos errores de estos pequeñitos que, repito, es que vamos copiando de un sitio a otro y no nos damos cuenta. Sí, es 1000. Estás viendo que la deuda es 1000. Y el crédito también es 1000, todo es 1000. ¿Vale? Perdonad por esos pequeños errores. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Veis la recíproca? ¿Sí o no? Pues no tiene más. Y este sería el caso 27. Pasemos entonces al caso 28. Estas son operaciones de inmovilizado. Es un caso de operación de inmovilizado.
dice que la empresa X dominante del grupo, tenía entre sus elementos de transporte dos motocicletas, ¿vale? Que utilizaba para la entrega de repuestos a sus clientes. Fueron adquiridas el 1 del 7 del X13 por 6.000 cada una. Es decir, que cada una le costó 6.000 unidades monetarias. Estimándose una vida útil de 6 años. ¿De acuerdo? De 6 años. El 1 del 7 del 17 vende ambas motocicletas por 1.500 euros cada una. Es decir, aquí sería conveniente que hiciéramos un cuadro con todas las cositas que van a pasar. Pero vamos a ver primero a quién las ha vendido. La primera motocicleta dice que la vende a crédito a una empresa Z ajena al grupo, dedicada a la compraventa de motocicletas al cierre de Z, que Z tenía, al cierre de ejercicio, Z tenía la motocicleta en su almacén. Es decir, que era un inmovilizado existencia. ¿De acuerdo? ¿Tendríamos algo que hacer? La pregunta que os hago. ¿Tendríamos algo que hacer en consolidación con la empresa Z? ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué no? Porque no es del grupo, efectivamente. Es decir, esta operación a nosotros, al no ser del grupo, nos da exactamente igual. Estará ya en la contabilidad individual, pero a nosotros en consolidación nos da igual. Es una empresa ajena al grupo. Y eso habrá sido una operación normal y corriente, estará por ahí. Con lo cual, yo me quedaré con esta segunda operación. La segunda se la vende a una empresa dependiente del grupo. Esa es la que interesa la consolidación. A pagar en 6 meses que la adquiere para darle un uso similar. Es decir, va a ser un inmovilizado a la venta inmovilizado a inmovilizado. Que la compra también la utiliza con lo mismo. Para entregar a sus clientes tal y cual y mantiene la misma vida útil. Es decir, le quedaban, eso fue en el X13, en el X17 llevaba 4 años y le queda, eran 6 años, le quedan 2 años todavía de vida útil. Dice que se sabe que el importe recuperable al cierre del X17 es 1.200. Vamos a ver si hay deterioro o no. Y a ver si qué tipo de pérdida o qué es lo que hay. Y si hay deterioro también en la homogenización. Dice, y que no ha registrado nada en relación a esta operación. Interesante. Por lo tanto, tenemos un venta de inmovilizado a inmovilizado con una homogenización del inmovilizado, con diferencia de amortización y todo en el año de la venta, en el año 1 del 7 del X17. Interesante. Lo primero que yo haría es aclararme bien con los cálculos y vosotros podéis hacer lo que queráis, pero nosotros, por ejemplo, hacemos un cuadro de este tipo, ¿no? Es decir, vemos que le ha pasado a la vendedora, a la compradora, al resultado realizado dentro del ejercicio. Bueno, este es de ejercicios anteriores que nosotros lo estamos haciendo, el acumulado, que como un año tampoco, y en este caso tampoco. Bueno, nos quedamos entonces con esas 3 informaciones. Lo que tengo que ver es cuál es el precio que le ha comprado la vendedora, la compradora. Nos decía que se lo había vendido, ¿no? Dice que 2 motocicletas que había comprado por 6.000, perdona, y que se la había vendido a ambas por 1.500, vale. La compradora lo adquirió en 1.500. Pero ¿cuál era el valor contable? Él lo había adquirido en 6.000, tenía 4.000 de amortización, su valor contable era 2.000. Perfecto. Quiere decir que, por lo tanto, en este caso ha habido una pérdida de esa operación, un resultado negativo de 500. ¿Vale? Bueno, está claro que voy a tener que primero homogenizar, después que realizar resultados, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ver cuál sería la cuota de amortización de la compradora. La compradora tenía una cuota, si la compró por 1.500, su cuota de amortización a partir de ahora va a ser anual, son 2 años, lo que le quedan sería 750, pero la operación se ha hecho a mitad de año, por lo tanto son 6 meses. Sería 375, la mitad de la cuota de amortización. Así que ese año,
en el año X, porque esto está hecho todo para el año X17, ¿vale? En el año X17, en el año 17, tendría que amortizar 375, ¿de acuerdo? Con lo cual, su valor contable era, después de eso, va a ser 1.125, después de esa amortización. Y me decía que el valor, el importe recuperable, el valor de mercado, en ese momento era 1.200. Por lo tanto, comparando valor contable con valor de mercado, no hay deterioro para la compradora. Bueno, me voy a centrar entonces en la compradora, porque la compradora no ha contabilizado esta operación. Y yo tengo que contabilizar la compra, la amortización, y si hubiese deterioro, deterioro. Pero observo que no hay deterioro. ¿Entendéis? ¿Hay alguna duda en esta reflexión? ¿Hay alguna duda, por favor? ¿Se entiende? Repito, estoy con la compradora, ¿vale? Compra 1.500, este año amortiza 375 porque le quedan 2 años y es medio año, le queda un valor contable al final de 1.125, valor de mercado 1.200, por lo cual no hay deterioro, ¿vale? Voy a homogenizar entonces la operación de la compradora, todo eso que acabo de decir. Bien, me voy y homogenizo la operación de la compradora, que no ha hecho. Primero, la compra de la motocicleta. Es decir, era crédito y le costaba 1.500. Pues efectivamente, los dos era de balance, pues elemento de transporte a proveedores de inmovilizados. Ahí son las dos cuentas de balance. Entran las dos directamente en balance. Elemento de transporte a proveedores inmovilizados. Ahora llega el final del año y tendría que haber amortizado, que no ha amortizado tampoco, porque dice que no ha hecho nada. ¿Cuánto era? Según nuestros cálculos, ha sido 375. Pues reconozco la amortización en la contabilidad individual, ¿eh? Aquí estoy en la contabilidad, en la homogenización. Entonces, le reconozco una amortización acumulada y en la cuenta de pérdida y ganancia, la cuenta de gastos. ¿Sí? Lo hago a balance y a cuenta de resultados. En este momento, ya lo que no ha hecho en su contabilidad individual ya lo tiene hecho, que es la compra y la amortización, ¿vale? Ya le calculo el deterioro, he visto que no había deterioro, efectivamente. Por lo tanto, al no haber deterioro, yo no haría absolutamente nada ahí. Y empezaríamos entonces ahora a ver qué tengo que hacer en la eliminación inversión patrimonio neto. Lo que sí tengo claro es que tengo una recíproca, ¿vale? Porque es a crédito, por lo tanto, en la recíproca eliminaría proveedores de inmovilizados a deudores de inmovilizados. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí lo eliminaría. Ya tendría que eliminar homogenización y eliminación de recíproca. Y ahora me voy al cuadro que estoy elaborando. Voy a ver cuánto es lo que tengo que realizar por diferencia de amortización. Ya queda claro que este año la amortización de la compradora era 375. Pero me voy a la vendedora porque yo voy a tener que reconstruir, yo voy a tener que pasar de 1.500 a 2.000, ¿vale? Porque yo voy a tener que reconstruir al valor contable de la vendedora en la consolidación, por lo tanto, a 2.000. Querría decir que la amortización que tendría que haber hecho el grupo era 2.000 2 años, 1.000 cada año. Como es 6 meses, 500 de amortización. ¿Entendido? Es decir, el grupo tendría que haber amortizado 500, pero la compradora ha amortizado 375. Es decir, la diferencia tendré que ajustarla ahora. Tengo que pasar de 375 a 500 la amortización. Tendré que incrementar esa amortización, incremento la amortización en 125. Y me ayuda encima a realizar ese resultado. Ese 125 también lo podía haber calculado cuando quiero ir más rápido, es coger 500, ¿no? Que era la diferencia que había en la pérdida, ¿no? Esta es la pérdida, 500, repito, que es la pérdida, la divido por cuánto queda 2 años. 2 años, pues sería 250 cada año de imputación de la pérdida. Pero como este año son 6 meses, pues 125. Es decir, que lo puedo hacer así rápido o lo hago, como habéis visto, comparando las dos amortizaciones, viendo exactamente, de tal manera que de esta manera sería como yo reconstruiría el elemento. Bueno, me voy a hacerlo ya. Voy entonces a reconstruir el inmovilizado y realizar resultados por amortización, por diferencia de amortización. Efectivamente, tengo que reconstruir el inmovilizado por 500. 500 elementos de transporte
y le quito la pérdida, evidentemente, saldo de pérdida y ganancia a pérdida por procedente. ¿Sí? Que el ajuste, y ya tengo, después de este ajuste, el inmovilizado ha pasado a tener valor de 2.000. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tengo que actualizar su amortización. Es decir, ahora ya voy a hacer el ajuste de la amortización para pasarla a la amortización que tendría que haber sido, que era de 125. Ajusto la amortización, la reconozco como gasto del periodo y reconozco, a través de ese ajuste, estoy reconociendo la realización de 125 en la cuenta de pérdida y ganancia. ¿Entendido? ¿Sí o no? Es decir, por lo tanto, ajuste de la existencia, eliminación del resultado y ajuste de la amortización, reconocimiento del resultado por diferencia de amortización. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿La habéis entendido o hay alguna duda? ¿Se ha entendido, sí o no? Nadie me dice nada. No sé, me da la impresión de que algo no está marchando bien en estas clases. Es decir, hay 2 o 3 que me contestan normalmente y hay después el resto que no contesta nada. No sé, algo está, no sé, yo no sé, me da la impresión o que la gente está muy perdida o que la gente efectivamente no sabe muy bien todo, no lo sé. Pero no sé. No estoy yo. Yo creo que hay un poquito ahí de pérdida de gente que se me pierde. Bueno, pues volví a escuchar otra vez el audio este y el vídeo y lo intentáis. ¿Eh? Es decir, ahí lo tenemos, por lo tanto, ya reconstruido. Es decir, que si yo vuelvo a la tabla, yo lo que he hecho, vuelvo a la tabla, he hecho primero la homogenización de la compradora, teniendo en cuenta los datos de la compradora. Después me he ido a la consolidación. He tenido que pasar a los 2.000. Le he reconocido la amortización, es decir, le he reconstruido a través de la diferencia de amortización, le he incrementado la amortización en 125. Vale, hasta ahí bien. Voy a ver si hay deterioro, porque me estaban dando el valor, el importe recuperable en 1.200. Fijaros, me voy entonces a la vendedora, que es la que representa al grupo en este caso. 2.000 menos 500 de la amortización. Ahora mismo, después de esa amortización, el valor neto contable, el valor contable es 1.500. Y ahora me dice que el valor recuperable es 1.200. Por lo tanto, en este caso sí hay deterioro. Y hay un deterioro de 300. Lo que yo tengo que ver es si yo puedo reconocer todo ese deterioro. Porque, claro, teníamos 500 de pérdida. Esta era la pérdida de 500. He reconocido por diferencia de amortización 125. Me queda todavía 375 por reconocer. Con lo cual, el deterioro de 300 lo comparo con la 375, lo puedo reconocer todo el deterioro, porque todavía queda más que reconocer de 300. Por lo tanto, tendría que irme inmediatamente y reconocer ese deterioro de 300. Efectivamente, reconozco el deterioro, reconozco la realización por deterioro en pérdida y ganancia y la cuenta de pérdida y ganancia en la pérdida por deterioro. Y ya está. Y eso sería. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido, sí o no? Pues este era el caso 28. Interesante, porque tiene homogenización, tiene después el ajuste del elemento, diferencia de amortización, tiene deterioro, es decir, bastante completito. Bastante completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Venga, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Venga, por favor. ¿Ninguna? Pues entonces sí que ya damos por terminado todo lo que teníamos que hablar antes de Navidad. Lo que solamente me queda por deciros es los casos prácticos que tendréis que ver. Fijaros, en los casos prácticos, ahí los tenéis, fijaros que os he puesto los casos prácticos que deberíais intentar hacer. Estos que están aquí son los casos prácticos que están resueltos en el cuadernillo.
Yo creo que al final vamos a intentar hacer esto. No sé cuáles, iremos eligiendo, porque seguramente todo no nos va a dar tiempo a hacer. Pero esto está resuelto, por lo tanto lo podéis hacer perfectamente vosotros ya y practicando con todo lo que hemos hecho. Que realmente, al estar resuelto, os va a dar una formación bastante buena. Y después tenemos estos que están sin resolver, que bueno, que tendríais que ir también intentando hacer algunos sin resolver. Y a la vuelta, pues decidimos ya qué hacemos. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vale. José Pues nada, Antonio, entonces os dejo que paséis unas buenísimas vacaciones de Navidad y nada más. Ignacio, dime. tengo una duda, pero no es de esto último que hemos visto, es Pues entonces vete a del... horas de tutoría. Espérate un momentito. Cerramos y tú quédate ahí, ¿vale? Y ahora vuelvo. Que tengo que hacer una Vale, cosita. ¿Vale, Ignacio? A los demás os vale. deseo a todos felices fiestas.